Les damos la bienvenida de nueva cuenta a este canal que es para la catequesis y el crecimiento de todos nosotros. De parte de la Dimensión Nacional de Nueva Evangelización y Catequesis, DINEC y DIDINEC Chihuahua en el área de catequesis con adultos, pues les damos la más cordial bienvenida y es un placer que volvamos a estar juntos. Y antes de comenzar, como siempre, pues vamos a agradecerle primero a nuestro Señor que nos permita estar juntos, que nos permita seguir creciendo, conociendo más de Él y pudiendo dar testimonio de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, pues nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque nos permites reunirnos de nueva cuenta. Te pedimos que nuestro corazón sea tierra fértil para todo lo que tú quieras decirnos, que podamos hacerlo vida y que podamos dar testimonio de todas las maravillas que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos pues en tus manos y te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con el quinto tema que nos corresponde esta semana, que se llama la transmisión de la revelación divina. Y para comenzar, pues empecemos con el objetivo. Se los voy a leer para que quede muy claro para todos nosotros. El objetivo es el siguiente: conocer los medios por los que la revelación de Dios llega hasta nosotros para tener la seguridad de lo que creemos es lo que ha enseñado Dios. Y empecemos con los textos que nos marca ahora este tema. Los invito a que tengan a su lado, como siempre, la palabra de Dios, la Biblia, que tengan un cuaderno a la mano, que tengan una pluma para apuntar y que vayan anotando todos estos textos bíblicos que a veces el tiempo no es suficiente para que meditemos, pero que ustedes en su casa pueden hacerlo con tranquilidad. Lo primero que leeremos este día es 1 de Timoteo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven. Este es el primer texto que tenemos para meditar el día de hoy. Y el segundo lo vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que es impulsados por el Espíritu Santo. Algunos hombres hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También les voy a leer lo que dice el Dei Verbum en el numeral 7. Nos dice: Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Y les repito, eso lo encontramos en el Dei Verbum en el número 7. Pasemos a nuestro siguiente paso metodológico, que es contemplamos. Y los textos de la Sagrada Escritura nos hablan de dos situaciones que son muy importantes para la vida de todos los hombres. Y lo primero es lo que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Es que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dios quiere que seamos felices, que recibamos la verdad que es Jesucristo, quien es la verdad, el camino y la vida. Y para que esto pueda suceder, pues claro que hay que salir y anunciar la buena nueva, llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y esto ha sucedido
desde hace muchos siglos, desde que nuestro Señor Jesús resucitó y subió a los cielos. Y vamos a ver de qué manera o cómo es posible que esta palabra de Dios y esta buena nueva haya llegado hasta nosotros en estos tiempos. Y pues lo primero es que mandó Jesús a sus apóstoles a llevar su palabra. Si ustedes quieren profundizar más sobre este tema y cada uno de lo que vamos a hablar, les voy a ir diciendo el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en donde ustedes pueden leer y profundizar. En este momento sería en el numeral 75. Y vamos a ver qué es lo que mandó Jesús que sus apóstoles hicieran. Encontramos en la Sagrada Escritura lo siguiente: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto lo encontrarán en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Y aquí podemos encontrar cómo Jesús manda a sus apóstoles ¿a qué? A que hagan discípulos en todos los pueblos, que bauticen y que enseñen. Y los apóstoles lo hicieron. Los apóstoles cumplen esta misión que Jesús les encomendó. Les repito, pueden profundizar sobre esto en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 76 al 79. Allí van a encontrar ustedes cómo los apóstoles cumplen con esta misión que Jesús les encomendó. Y los apóstoles cumplieron este mandato de Jesucristo de dos maneras. La primera, lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, y ahí nos vamos a encontrar a estos apóstoles miedosos, podríamos decir cobardes, escondidos entre cuatro paredes, orando para pedir el Espíritu Santo que Jesús les había prometido, pero sin comprender ni quién era el Espíritu Santo, ni qué iba a suceder cuando el Espíritu Santo llegara. Pero nos vamos al momento de Pentecostés, llega el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo transforma a estos apóstoles y transforma ese miedo y esa cobardía en valentía. Ese miedo de hablar y de salir a la calle para dar testimonio de lo que ellos habían vivido con su amigo, con su maestro, con Jesús. Y llega el Espíritu Santo y abre su boca. Y desde el mismo momento de Pentecostés, ellos salen a predicar y a cumplir con esa misión que Jesús les había encomendado. ¿Y cómo lo hicieron? Pues ellos lo hicieron de manera oral y con su testimonio, impulsados por el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que ir a muchos pueblos, a muchas ciudades, a llevar la palabra de Dios para cumplir esa misión que Jesús les había encomendado antes de subir a los cielos. Y a lo mejor para nosotros en este momento, en la actualidad, si queremos pensar cómo fue esa forma en que los apóstoles empezaron a cumplir con la misión que Jesús les había encomendado, pues a lo mejor podemos pensar que llegaban a las ciudades y a lo mejor llegaban con sus Biblias y empezaban a repartir Biblias a todos los que los escuchaban y decían, a ver, vamos a leer la palabra de Dios en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo tal. Pero esto no sucedió así. Para nosotros es muy lógico pensarlo porque es lo que vivimos en este momento, en la actualidad. Pero ellos no. Todavía faltaba mucho tiempo para que la Biblia que nosotros tenemos en la actualidad llegara a las manos de las personas. Entonces, ¿de qué manera ellos transmitían esa revelación que les había sido dada por Jesucristo?
pues siempre fue de manera oral. Ellos hablaban, claro, guiados e impulsados por el Espíritu Santo de lo que Jesús les había dicho, de lo que ellos habían sido testigos, de lo que habían visto, de lo que habían escuchado. Ellos todo lo platicaban, lo decían a los demás. Y para que el Evangelio siempre se conservara vivo y entero y que no hubiera cambios y que no hubiera transformaciones en lo que ellos habían escuchado y que estaban transmitiendo, ellos nombraron obispos a las personas que eran, digamos, sus ayudantes o sus seguidores, ¿sí? Todavía, les repito, no había la Biblia. Faltaría tiempo para que algunos de los apóstoles y las personas que colaboraban con ellos llegaran a escribir algunos de los libros que nosotros conocemos y que son parte de las Sagradas Escrituras que hoy tenemos y que podemos leer y que sabemos que es palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, los obispos, que fueron los sucesores de los apóstoles, eran los encargados de cuidar de que no se modificara nada de lo que habían recibido de los propios apóstoles, que son los testigos oculares, los testigos de lo que Jesús había hecho y de lo que había dicho. Los obispos eran y son en este momento los responsables de que la palabra de Dios sea cuidadosamente llevada, que no se le quite, que no se le ponga, que no se le agregue. Y la iglesia que Jesús fundó y en la cual puso a Pedro como cabeza, como primer papa, tiene como misión el cuidar, el velar de esta palabra de Dios y de transmitir este evangelio a todas las personas. ¿Cómo lo hacen? Pues por medio de su enseñanza, de su vida, de sus celebraciones, y de manera que lo que Dios ha querido comunicarnos desde un principio por medio de su Hijo Jesús, pues llegue sin alteraciones a todos nosotros. Gracias a la custodia del magisterio de la Iglesia, de esta palabra, es que nosotros podemos recibirla así como la recibieron los apóstoles en su momento cuando Jesús estaba vivo. Así que nosotros podemos decir que seguimos recibiendo esa misma palabra desde los apóstoles hasta nuestros días. Y aquí podemos ver la importancia que tiene entonces sí las Sagradas Escrituras, pero también la tradición. En la iglesia existe una sagrada tradición que nace de las enseñanzas y de la vida que vivieron los apóstoles junto a Jesús. Y esta tradición es el medio por el cual Jesús quiso llegar y sabía que iba a llegar en un principio en la formación de la iglesia y con la que se iba a cumplir ese mandato que Jesús les hizo a sus apóstoles. Ese vayan, enseñen, bauticen y hagan discípulos. Llegamos entonces a la Sagrada Escritura y a la tradición. Y esto lo pueden leer ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 80 hasta el 83. Podemos reconocer entonces dos caminos distintos por los cuales la revelación ha llegado hasta nosotros. Lo que son la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, y la Sagrada Tradición, que también es palabra dada por Cristo y por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y que es transmitida intacta a toda la iglesia hasta llegar al día de hoy. La Sagrada Escritura y la tradición nacen de la misma fuente. ¿Y cuál es esa fuente? Pues es la vida que tuvieron los apóstoles, los años que estuvieron con Jesús. Nace de esa misma fuente porque ellos fueron los testigos de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo
Y fíjense, cuando llega el Espíritu Santo les abre los ojos y los oídos y les abre el entendimiento de todo eso que habían vivido junto a Jesús. Y eso es lo que ellos transmiten, ¿sí? Entonces, la Sagrada Escritura y la tradición no la podemos separar. La Sagrada Escritura nace de esa tradición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es lo que vivieron, lo que vieron de Jesús. Entonces, no es que sean dos caminos que estén separados, siempre están juntos. No podemos separar la sagrada tradición de las sagradas escrituras. Siempre estarán unidas. Así que nosotros como católicos es en lo que creemos, en la sagrada tradición y en las sagradas escrituras. También las sagradas escrituras y la sagrada tradición tienen el mismo fin, el que nosotros sigamos o que llegue hasta nosotros esa revelación dada por Dios en Jesucristo y que se pueda seguir cumpliendo con la misión que Jesús les encomendó a sus apóstoles. La interpretación de la revelación. En el Catecismo de la Iglesia Católica lo puedes encontrar en el numeral desde el 84 hasta el 95. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1, del versículo 13 al 14, que nos dice que Dios quiere que lo revelado se conserve íntegramente para que llegue a todos los hombres. Los apóstoles recibieron las enseñanzas de Jesucristo y ellos se las dieron a la iglesia naciente, que fue encargada primero a Pedro y después a los sucesores, a los obispos, que ellos mismos fueron nombrando. ¿Y para qué? Para que cuidaran que no se cambiara nada, que no se fuera a malinterpretar o que no se entendiera de mala manera lo que Jesucristo había enseñado. Entonces, la palabra de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. Los dos son palabra. Y el magisterio de la Iglesia, que son los obispos junto con el Papa, son los encargados de interpretar correctamente la revelación para que todos nosotros podamos conocer la verdad sin equivocarnos. El magisterio de la Iglesia está al servicio de la palabra para cuidarla y de que no haya ningún cambio en ella, que no se le agregue y que no se le quite nada. Y para esto, claro que tienen al Espíritu Santo para ayudarlos en velar para que esto no suceda. Nosotros como católicos tenemos que aprendernos y grabar en nuestro corazón esta palabra de Dios que les voy a leer. Está en Lucas 10, versículo 16. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Entonces, nosotros como católicos tenemos que estar seguros que cuando recibimos la enseñanza del magisterio de la Iglesia, de nuestros pastores, podemos reconocer en ellos la verdad, la revelación dada por Dios por medio de su Hijo Jesús y que es la verdadera, ya que el magisterio de la Iglesia se ha encargado de cuidar y de transmitir esa revelación. Y para que esa revelación se realice según el plan de Dios, sin alteraciones y sin malos entendidos, debemos siempre tomar en cuenta 3 cosas: la palabra de Dios, la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia, porque juntos son el medio por el cual Dios quiere llevarnos por el camino de la salvación. Entonces yo espero que quede muy claro que nosotros, los católicos, no nos basamos únicamente en las Sagradas Escrituras, que son sí palabra de Dios e inspirada por el Espíritu Santo,
pero también nosotros los católicos escuchamos la sagrada tradición y escuchamos al magisterio de la Iglesia, que son los encargados de velar por la sagrada tradición y de las sagradas escrituras. Por medio del magisterio de la Iglesia llegará a nosotros la palabra de Dios sin ningún cambio y ha sido cuidada por más de 2000 años. Les voy a invitar a que guarden en su corazón estas palabras. Primero, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios nos ha revelado el camino para alcanzar la salvación en Jesucristo. Los apóstoles transmitieron las enseñanzas de Jesucristo oralmente y después por escrito. La Iglesia cuida y transmite con fidelidad las enseñanzas de Jesucristo para nuestra salvación. Lo que creemos y vivimos los católicos lo tomamos tanto de las Sagradas Escrituras como de la tradición, porque ahí encontramos, con la ayuda del magisterio, la verdad que Dios nos ha revelado. En la Sagrada Escritura encontramos la verdad que Dios ha querido revelar para nuestra salvación. Y pasamos a nuestro siguiente paso metodológico, que es confrontamos. Y pues aquí vienen las preguntas que ustedes pueden meditar, ya sea si lo están viendo solos, pues de esa manera, ustedes solos, si están en familia o si se están reuniendo en su pequeña comunidad, pues hagan esta confrontación. Contesten las preguntas para el enriquecimiento de toda la pequeña comunidad. Entonces, las preguntas de este día son las siguientes. Si la revelación de Dios es importante para el hombre, ¿qué interés tengo en conocerla? Si hoy la revelación del designio de Dios es confiada a sus pastores y fieles, ¿qué tanto me siento responsable de conservarla y de transmitirla? Y la tercera, si el Papa y los obispos, sostenidos por el Espíritu Santo, tienen la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ¿cómo atiendo a su palabra y sigo sus indicaciones? ¿Cómo o por qué medios llega hasta nosotros la voz del Papa y de los obispos cuando interpretan los acontecimientos que suceden? Pasemos a nuestro siguiente paso metodológico, que es expresamos nuestra fe. Y pues aquí, conscientes de que hemos recibido un tesoro, de que la Iglesia Católica, o dentro de la Iglesia Católica tenemos un gran tesoro, que es la sagrada tradición, las sagradas escrituras y el magisterio de la Iglesia, porque recordemos que nuestra Iglesia Católica es la que Jesús fundó. Entonces, los invito a que me acompañen a decir las siguientes palabras. Y sobre todo, a comprometernos. Me comprometo a escuchar atentamente la voz del Espíritu que habla a la Iglesia de hoy. Me comprometo a estar atento a la voz del Papa y de los obispos, intérpretes del Evangelio, para regir nuestra vida. Me comprometo a respetar y cuidar todo lo que nos ha sido revelado y transmitido a nuestros contemporáneos con gusto y con esmero. Y te pregunto, ¿a qué más te puedes comprometer? ¿A qué más nos podemos comprometer? Yo me comprometo a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia, para poder seguir
enseñando y transmitiéndolo a aquellos que no lo conocen a Jesús todavía. Y me comprometo a siempre amar y respetar a nuestra Iglesia Católica. Y también te invito a que te unas a mi oración y que le digamos a nuestra Madre que nos enseña a amar más a su Hijo Jesús y a escuchar siempre con amor y con respeto a la tradición de la Iglesia y al magisterio, y que cuide de todos nuestros sacerdotes, de todos nuestros obispos, y le pedimos especialmente que cuide y proteja a nuestro Papa Francisco. Y le ponemos en sus manos todas las intenciones del Papa para que se las presente a su Hijo Jesús. Y juntos digámosle: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues como siempre ha sido un gusto que podamos estar juntos por este medio. Los seguimos invitando a que se suscriban al canal, a que le den me gusta, a que activen la campanita y recuerden que en la descripción del video encontrarán el enlace con una o con dos preguntas muy sencillas que son para el enriquecimiento de todos nosotros. Y pues aprovechamos también para darle las gracias a todos aquellos que han entrado a este enlace y que por medio de él nos dan su testimonio. Créanos que para nosotros es un gusto leer todo lo que ustedes ponen ahí y que eso nos motiva a seguir adelante. Y con estos comentarios que ustedes ponen en esos enlaces, le seguimos pidiendo a Dios que nos ayude, que nos dé salud y que nos permita seguir llegando a ustedes por este medio. Entonces, pues por el día de hoy terminamos. Carlos y yo les damos las gracias y le pedimos a Dios que los bendiga siempre. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.